Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. ¿Qué significa empezar distinto? Significa romper las normas, romper la forma de ser, manejar lo no habitual. Y entonces uno se grave, y que es el sorprender por violar las normas. Bueno, en la Argentina vivimos violando normas, y estas normas están vinculadas a la moral y a la ética. La diferencia entre una cosa y la otra es fundamental, porque la ética trata de hacer un estudio sobre la moral, y la moral está basada en normas, en costumbres y en usos que a veces la sociedad lo suele cambiar. Por ejemplo, en el siglo XIX, el hombre avasallaba a la mujer, estaba por encima de la mujer y la mujer moralmente era inferior al hombre. Hoy, en el siglo XXI, no solamente esto ha cambiado, sino que hasta a veces la mujer está por encima del propio hombre. Cambió la regla de la moral, y entonces la ética juzga y analiza esa moral. Cuando uno dice que hay falta de ética y falta de moral, es porque una sociedad está en el caos. Cuando uno tiene una costumbre, una norma, y el oído del oyente está acostumbrado a que a las 6 de la mañana uno arranque y empiece, y cuando la cosa no es así, lo primero que produce en la otra persona es la sorpresa. Lo segundo es la preocupación, ¿qué habrá pasado? Y lo tercero es una pregunta a sí mismo. Bueno, ¿tendrá algún tipo de problema? Claro, una respuesta propia. Todas esas cosas lo tenemos como sociedad argentina. Y como no podemos responderlas, vivimos en una anarquía social que es muy peligroso, porque de las anarquías siempre se sale con sistemas de fuerza, nunca con sistema democrático. Y entonces cuando uno ve esto, se pone a preguntar cómo hacer para explicarle a una sociedad que nosotros, los periodistas, guardamos nuestro propio secreto profesional, y que este secreto profesional que nosotros guardamos, que tenemos la protección constitucional para no revelar nuestra fuente, tiene una importancia tal que, por ejemplo, Carlos Pagni, el que escribe en La Nación, puede publicar una carta que moviliza al propio gobierno y que trae una especie de reacción de todos, de propios y extraños, donde una asesora presidencial tuvo un contacto con un director de un laboratorio ruso acerca del tema de la vacuna. Ahora, nadie se preguntó cómo Pagni logró esa información. Entonces nosotros preguntamos, ¿se filtró del propio gobierno? Le aclaro que era un correo electrónico que estaba en inglés. ¿Se lo dio la embajada norteamericana, a la que Pagni suele ir habitualmente los 4 de junio? ¿Llegó porque los rusos quisieron difundir eso para privilegiar ahora a Bolivia en la entrega de vacunas, porque se supone que el gobierno boliviano es de izquierda y los argentinos creemos que en Rusia todavía existe el marxismo? Porque obviamente para el Diario de la Nación y para ese grupo de periodistas que están allí, creen que los rusos son comunistas y que Carlos Marx está guiando los pasos de Putin. Y solamente con ir a Moscú y darse cuenta que es un país capitalista en pleno desarrollo, y que tienen la Harley Davidson andando por Moscú como si estuvieran en Nueva York, y se visten los rusos de la misma forma, y frente a la Plaza Roja hay un cartel de Pisicola, y mientras no entendamos que los rusos son capitalistas, no vamos a entender el error conceptual de los viejos y caducos en el análisis de la política, que creen que es una cuestión ideológica del marxismo el comprarle vacunas a los rusos. Mire, lo único real es que Putin era hombre de la KGB. Después todo lo otro no tiene nada que ver con el mundo anterior de Rusia. Es como si pensáramos que China, que tiene el partido comunista más grande de la Tierra, es un partido comunista para adentro, y en realidad hay comunismo. Tienen 20 millones de millonarios, son capitalistas. Entonces, la discusión es entre los proyectos capitalistas. El inglés, que defiende históricamente el Diario de la Nación, de vez en cuando el norteamericano, que también lo tiene como socio, y ahora las otras vertientes imperialistas
que ellos creen que todavía usan la hoz y el martillo. Sí, es cierto, si uno anda por Moscú, seguramente va a ver la hoz y el martillo en algunos edificios, en el subterráneo, en algún lugar que ha quedado. Pero no tiene nada que ver con la forma de vivir de los rusos de hoy. Entonces, dicho esto, empecemos a analizar qué cosas hay detrás de esta denuncia de un editorialista de La Nación, que además viene a sumarse en el momento de la guerra que ese mismo diario pedía a la Pfizer norteamericana. Y entonces nos vamos a dar cuenta las operaciones que existen. Pero repito la pregunta. ¿Quién le dio la información al periodista? Sí, ya sé, las fuentes son sagradas para nosotros y por la ley. Pero alguien se lo preguntó. ¿Cómo llegó ese correo electrónico escrito en inglés al diario de La Nación? ¿Se lo dio la embajada norteamericana? ¿Trascendió del propio gobierno? ¿Hay una interna en el gobierno que dejaron trascender esto en contra de la asesora presidencial? ¿Alguien se preguntó esto? Lo cierto es que bailaron todos, incluyendo el presidente de la República, por la publicación de este muchacho, que yo no sé si ustedes se acuerdan, tomaba whisky en un programa de televisión que hacía a la noche, con quien después fue a manejar la economía de Macri. Ese muchacho que decía que vivía en un terreno baldío para no pagar impuestos, ¿se acuerdan? Bueno, ese era el columnista de Pagni, cuando Pagni hacía la apología del éxito que sería si los argentinos elegíamos a Macri en aquella época. Ahora, yo no le quito el valor periodístico, porque fue un hallazgo con lo que él consiguió y con lo que le dio difusión. Pero donde está en crisis todo lo que hablamos, porque fíjense ustedes lo que es la ética y la moral. Ayer en La Plata, en un discurso bastante mamarracho, el vicejefe de gobierno de la ciudad autónoma que los porteños votaron para que se quedara a gobernar la ciudad de Buenos Aires, fue a lanzarse a La Plata y va a ir de diputado, pero él habló como si fuera a resolver los problemas como presidente de la República o como gobernador. Y entonces habló de cosas que no va a poder hacer como diputado, porque le falta para eso, tiene que pasar primero que lo elijan de diputado, después ver si lo eligen de gobernador. Y entonces Santilli habló y renunció al voto ciudadano de los porteños del PRO, y de los radicales y de los que votaron al gobierno de Macri. ¿Por qué? Y porque Rodríguez Larreta quiere ser presidente y Santilli quiere ser gobernador. Pero ahí tiene una propia interna entre ellos y vaya a saber uno en qué termina. Entonces no cumplió con la palabra, no cumplió con la ética, no cumplió, si ustedes quieren, con una costumbre moral que puede ser vulnerada, pero una ética que es la que analiza esa moral. ¿Cuál es la moral política de alguien que es elegido para un lugar, renuncia para ir a otro? Y además los porteños suelen ir a cada rato a la provincia, como el actual gobernador, un porteño que está gobernando Buenos Aires, Kicillof, o el propio Santilli. Ahora, ¿saben una cosa? Que los bonaerenses puedan ser candidatos a la capital está muy bien. ¿Saben por qué? Porque la capital es una cesión que hizo a la provincia en su momento. Pero que los porteños sean gobernador de Buenos Aires, y me parece que no es tan importante. No me parece que es mucho más importante aquel que conoce la provincia. Pero bueno, no importa. Y en esas reglas morales, y en esas reglas éticas, a la que decíamos hoy temprano, se sorprende uno porque el programa empieza distinto y dice, ¿qué pasó? Bueno, lo mismo se sorprende la sociedad deportiva, porque cuando un gobernador o un intendente o un embajador, en este caso, hace un informe médico, nos quedamos todos pensando, ¿no? ¿Qué cosa sabe Daniel Scioli para informar que Boca no rompió la burbuja en Brasil? No sabe nada, pero es hincha de Boca. Y entonces mandó esa información desesperado para que Boca no se lo perjudique. Ahora resulta que la liga está manejada por alguien de San Lorenzo de Almagro. Y justamente uno de los partidos que tiene que jugar Boca con los chicos aparentemente de otra categoría es contra San Lorenzo, el equipo de Tinelli. Entonces lo aculpan a Tinelli. Pero la verdad es otra. La decisión ha sido de salud. Han violado la norma y tienen que guardar la cuarentena. Como le tocó a River cuando tuvo que jugar como jugó, cuando le tocó a Banfield, cuando le tocaron a otros clubes que con el tema del COVID tuvieron que jugar con alternancias distintas, pero ahora parece que no. Parece que lo llamaron al ministro de Deportes, que también está vinculado a San Lorenzo, y le pidieron que intercediera, y entonces le harían, en tiempo potencial del verbo, le harían un corredor sanitario
para que vaya a jugar a la cancha de Banfield y que vaya a jugar los partidos Boca con el equipo profesional. Y entonces el otro, el que está mirando todos los días que lo meten preso cuando va a una fiesta clandestina, dice, ¿por qué? Si los de Boca rompieron la burbuja y van a jugar, ¿por qué yo no puedo ir a una fiesta clandestina? Y entonces aquel, que es menos que cualquiera, dice, ¿por qué yo no puedo ser concejal, intendente o diputado si Santini salta de un lado para el otro? Bueno, esas son las normas que la ética analiza cuando analiza la moral. Yo recuerdo que cuando íbamos al primario, existían los chicos que estaban en religión y los chicos que estaban en moral. Los que estaban en moral eran aquellos que no eran católicos. Pero había judíos, había chicos incluso evangelistas, adventistas, de todas distintas confesiones. Entonces un día le pregunté a la maestra si los católicos no teníamos moral. Me mira y me dice que sí, ¿por qué no tenemos? No, digo, porque como los chicos van a moral y nosotros a religión, nosotros aceptamos el dogma y ellos están en otra clase. Todo viene mal explicado y todo viene mal entendido por una sociedad que parece no llegar nunca a la adultez. Por eso, cuando uno trata de decirles a ustedes las cosas que no va a encontrar en otra parte o en otro lado, nosotros estamos muy preocupados porque hacemos agua por todas partes, porque violamos nuestras propias leyes, porque no respetamos nuestras propias normas, porque hacemos excepciones que después para abajo miran y dicen, ¿y por qué yo voy a respetar si los de arriba no lo respetan? Y cuando una justicia no funciona en un país, la democracia es fraudulenta. Ahora, cuando se debaten las cuestiones morales y no se define la cuestión ética sobre esas morales, estamos en un problema muy serio porque estamos en la anarquía. Tratemos de construir una democracia participativa con la comunidad organizada a la que tanto tiempo le dedicó Perón y que tan poco hemos aprendido.